Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Hoy vamos a la reflexión número 108 y el título de la reflexión de hoy es No se preocupen, confíen en Dios y todo saldrá bien. Las lecturas las encontramos en el libro de Josué, capítulos 4 al 6, el Salmo 108 y el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versos del 26 al 56. Hoy vamos a ver cómo cuando Dios está en la ecuación de nuestras vidas, todo obra para nuestro bien. A veces las cosas no salen como nosotros esperábamos, pero salen de la manera perfecta y la manera correcta. Porque para nosotros recibir una bendición que Dios tiene, debemos sacar de nuestra vida todo aquello que nos va a impedir disfrutar. Pero ese paso, esa transición duele, es difícil desacomodarnos, pero es lo que realmente necesitamos. Veamos. Josué 4 narra que cuando ellos pasaron el Jordán levantaron 12 piedras conmemorativas para simbolizar la fidelidad de Dios y para que las futuras generaciones tuvieran un recuerdo de lo que Dios había hecho. Eso les serviría de testimonio. Veamos qué dice Josué 4 del 21 al 24. Entonces Josué les dijo a los israelitas: en el futuro sus hijos preguntarán ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles: aquí es donde los israelitas cruzaron el Jordán sobre tierra seca, pues el Señor su Dios secó el río a la vista de ustedes y lo mantuvo seco hasta que todos cruzaran, tal como hizo con el Mar Rojo, cuando lo secó hasta que todos terminaron de cruzar. Lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa y para que ustedes temieran al Señor, su Dios, para siempre. Vemos que estos versículos para nosotros deben ser claves hoy en nuestra vida, porque quien olvida lo que Dios ha hecho fácilmente va a dudar de lo que Dios puede hacer. Si tú olvidas de dónde Dios te ha sacado, si tú olvidas el poder de Dios en tu vida, tú hoy vas a dudar. Ese problema que tienes, vas a verlo como que no vas a poder salir. Eso que tú estás esperando y que está tan cerca, pero que aún no lo puedes tener en tu vida, va a llegar. Así como Dios ha sido fiel en el pasado, Él va a ser fiel en el futuro, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso debemos levantar ese altar de adoración en nuestra vida, para recordar todas esas experiencias, para que esos sean testimonios de la fidelidad de Dios y que podamos aumentar nuestra fe y estar seguros de que Él lo seguirá haciendo. Y Josué capítulo 5 narra la preparación espiritual que tuvo que hacer Israel antes de conquistar la tierra de Canaán. Dice, al igual que Israel, los creyentes, todos nosotros debemos desaprender el estilo de vida de Egipto para conquistar afuera. Primero es necesario conquistar adentro. O sea, nosotros no podemos ir detrás de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros si nuestro interior sigue añorando Egipto, si nuestro interior sigue añorando los deleites y los placeres del mundo, esos deleites y placeres que apagan nuestro espíritu, que nos alejan de la luz y de llegar a cumplir todo nuestro potencial. Es Egipto que nos hace pensar en el egoísmo, en la avaricia, en a veces pasar por encima de los demás, en no ser auténticos, en no ser sinceros. O sea, si no hay esa limpieza interior, pues no podemos conquistar afuera lo que Dios tiene enfrente de ti para darte. Y eso depende de cada uno de nosotros. Puede ser tan rápido como Pablo o puede ser tan lento como tú quieras. Dios sabrá, pero si tú te mueves es remar un día a la vez. Todos los días debemos remar en su palabra, ir a las profundidades para que Él siga sacando Egipto y todo
eso que no debe estar se vaya. Porque muchas veces queremos ver los resultados sin pasar por el proceso. Yo sé, yo he sido una que no ha querido pasar por procesos y por eso Dios me ha procesado mucho, pero Dios no quiere darme solo una victoria. Él quiere que mi corazón sea formado, quiere que yo deje atrás todo lo que cargo de mi pasado, viejas mentalidades, dependencias y miedos. Y eso me está hablando claro, que les he contado estas situaciones, pues que me acelere, quiero que sean ya, pero yo entiendo que hay un proceso. Lo estoy aprendiendo a comprender. Pero esta palabra yo cuando leía, yo decía, claro, yo no puedo recibir lo que Dios tiene para mí si sigo pensando como antes, si sigo dependiendo como antes, si sigo teniendo los mismos miedos. Debo orar y permitirle a Dios que con su palabra transforme y limpie todo eso y me afinque más en Él, en la roca fuerte. Entonces, si algo no se está dando en tu vida, es porque aún hay Egipto en tu corazón y no vas a poder con la bendición que viene. No va a ser una bendición. Es como si alguien que nunca ha tenido dinero se gana la lotería. ¿Por qué las personas que están en esa situación, han estado en esa situación, después de cierto tiempo ya no tienen nada? Porque en su interior tenían una mentalidad que los llevaba a la pobreza. No era tener o no dinero, es la mentalidad, es lo que hay dentro. Entonces la bendición está enfrente de ti, pero para poderla mantener tú tienes que sacar todo de dentro. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y Josué 6 narra la conquista milagrosa de Jericó, donde Israel, bajo la dirección de Dios, marcha alrededor de la ciudad amurallada durante 7 días. Y al séptimo día, tras 7 vueltas y un grito de fe al sonido de trompetas, los muros caen. Esta historia simboliza que la victoria proviene de la obediencia estricta a Dios, la fe en sus promesas y la dependencia de su poder, no en la fuerza militar. Miremos que Jericó era una ciudad cerrada, imponente e imposible, pero la estrategia que Dios utilizó rompía toda la lógica humana, porque decía que caminar, esperar, obedecer, creer, o sea, no eran armas, no era fuerza, era solo fe, y en el momento indicado los muros caen. Caminar, esperar, obedecer y creer. Si tú, como yo, estás viendo la tierra prometida, sigue caminando en fe, espera el tiempo de Dios y obedece lo que Él te ha mandado a hacer y cree que eso lo conseguirás. Recuerda que no es por vista. Si fuera por vista no sería fe. La fe es garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Permitamos que el Espíritu Santo nos procese y nos quite todas las capitas necesarias para poder recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Yo recuerdo que al inicio de la pandemia el Señor me dijo que no te vaya a pasar como el pueblo de Israel que vagó 40 años en el desierto. Ya tengo 42, pero pues he aprendido en estos 2 años a confiar en Él. Y algo que a mí se me dificulta es la espera, porque yo soy muy acelerada, estoy muriendo a hacer eso, entonces quiero que sea en mi tiempo, en mi voluntad. Y no es así, no es así. Y dice, el séptimo día los israelitas se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad, como lo habían hecho los días anteriores, pero esta vez dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. En la séptima vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado de los cuernos, Josué les ordenó a los israelitas: griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad. Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben ser destruidos por completo, como una ofrenda al Señor. Solo
se les perdonará la vida a Rabad la prostituta y a los que se encuentran en su casa, porque ella protegió a nuestros espías. Mira que destruir toda la ciudad es destruir todo lo que hay que nos aleja de Dios. Todo lo que te impide ver el gran amor de Dios. ¿Y qué es lo que nos impide ver el amor de Dios? Tanta ley, tantas cargas pesadas, tanto juzgamiento, tanto odio, tanta amargura. Todo eso es lo que debemos sacar. Mire que se le perdonó la vida a Rabad. ¿Y saben qué significa Rabad? Ancho. Y era prostituta. O sea, no importa cuál ha sido tu pasado, Dios en Jesús, por eso es la cruz abierta, nos abrazó a todos. Y por eso Rabad la prostituta es parte de los antepasados de Jesús, para decirte a ti y a mí hoy que no importa lo que tú hayas hecho, Dios está complacido contigo por lo que hizo Cristo en la cruz. Papá jamás se enojará contigo, no importa lo que hagas. No te dejes devorar por el león, porque eso es lo que quiere, que dudes del amor de Dios, pero Él nos ama y Él nos espera para ser transformados. No dejemos que la oscuridad apague lo que Dios está sembrando en cada uno de nosotros. Recibamos ese regalo maravilloso. Quememos todos los altares que hay y permitamos que Dios sea el centro de nuestra vida. Y Lucas 8, de los versos 26 al 56, narra 3 milagros que demuestran la autoridad absoluta de Jesús sobre las fuerzas demoníacas, la enfermedad física y la muerte. A través de la liberación del endemoniado Gadareno, la curación de la mujer con hemorragia y la resurrección de la hija de Jairo, se resalta que la fe activa en Jesús transforma nuestras vidas. Vemos que Él hizo 3 milagros. El primero fue el del endemoniado Gadareno, que era un tipo que tenía una legión, que es una legión, pues muchos demonios. Y estos demonios lo tiraban al suelo y lo tenían como una piltrafa humana. Ni siquiera vivía en la ciudad, vivía aislado, marginado, encadenado. Esos eran los grilletes. Vivía en la oscuridad de un cementerio. Eso es lo que nos hace el pecado. Se nos vende como algo maravilloso, como un dulce sabor, pero después se vuelve amargo y nos hace encadenarnos y atarnos a cosas que no deben estar. Recuerdan que el vicioso empezó probando, y yo sé que cualquier cosa que hagamos que nos aleje del plan de Dios nos va a costar salir, nos va a crear una adicción y nos va a ir apagando y nos va encadenando. A veces vemos que cosas parecen inofensivas, pero eso nos aleja de la luz. Y eso fue lo que le pasó al endemoniado Gadareno. Imagino que probaría tantas cosas que terminó donde estaba lleno de tantos demonios. Y Jesús lo vio y sintió compasión, y los demonios se asustaron y Él lo liberó, y este hombre quedó totalmente cuerdo. La gente lo miraba y se sorprendía. Y este señor quería irse con Jesús, pues en gratitud, pero Jesús le dijo que no, que él volviera a su casa y contara todo lo que Dios había hecho en él. Así que él regresó y predicó por toda la ciudad lo que Jesús había hecho. Este fue el primer predicador. Imagínense que tú veas una persona totalmente alejada de Dios y que ahora la veas cuerdo, con un encuentro personal con el resucitado. Maravilloso. Y eso que él no había encontrado con el resucitado, porque Cristo no había muerto. Pero tú y yo sí nos hemos encontrado con el resucitado, porque Él ya murió. Mira, pidámosle que esa vida de resurrección sea en nosotros, para que haya esa transformación como el endemoniado de Gadareno. Y vemos que después de esto, después de que Él hizo todos estos milagros, mucha gente de la región de Gerasa se reunió y le pidió a Jesús que se fuera. Eran demasiados cambios.
demasiado rápidos y estaban asustados. Entonces Jesús volvió a subir a la barca y partió de allí. Y vea que esto nos dice que a veces nosotros preferimos lo que ya conocemos, aunque nos esté destruyendo, antes que enfrentar la transformación que Dios quiere en nosotros. A veces queremos seguir permaneciendo en Egipto porque es más fácil para nosotros. Claro, es que un proceso de transformación y de cambio genera en nosotros un desacomodo, genera una disposición para soltar, una disposición para permitir que la palabra entre a las profundidades de nuestro ser y nos transforme y nos dé esa libertad. Un día escuchaba una historia que había un perro que se había acostado donde había un clavo y este perro lloraba y lloraba y lloraba y le decía, bueno, que por qué no se levantaba si sabía que ahí había el clavo. Y decía, porque ya se había acostado ahí y le daba pereza levantarse. Entonces lloró y lloró hasta que un día se acostumbró a ese clavo y hasta que dejó de llorar. Así estamos nosotros acostumbrados al pecado, a los viejos vicios, a los viejos hábitos, a patrones destructivos. Pero es que eso no es fácil dejarlos, porque así como nos costó tiempo formar ese hábito, pues generar nuevos hábitos nos va a costar otro tanto de tiempo más, pero es necesario. Tú no puedes pretender vivir una vida de prosperidad con los mismos patrones errados. Es imposible que tú puedas entrar a la tierra prometida pensando de la misma manera como cuando vivías en Egipto. Y en el versículo 18, los versos antes, es la historia de la hemorroísa, que ella escuchó que Jesús pasaba y como pudo se arrastró, y ella creía en su corazón que si tan solo tocara el borde del manto de Jesús, ella sanaría de su flujo de sangre por 12 años, y así fue. Ella se escabulló entre la multitud, porque si ustedes no saben, cuando en la época antigua una mujer tenía el periodo menstrual y era considerada impura, no se podía acercar a nadie porque lo contaminaba. Ella se arriesgó, fue y tocó a Jesús, y apenas lo tocó salió poder, el poder del Espíritu Santo, y ese flujo fue cortado, fue quitado de ella, y Jesús dijo, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y la gente le decía, pero si estás en la multitud. Dijo, no, yo sé. Él sabía quién había sido, y ella atemorizada dijo, fui yo. Y Jesús, ¿qué le dice? Hija, te arriesgaste al confiar en mí y ahora estás sana y completa. Que te vaya bien, que te vaya bien. Mira, sana y completa. Yo recuerdo que cuando yo cumplí 41 años, yo dije eso, que yo estaba completa en Cristo por la unión con Él, porque realmente yo no necesito nada. Todo lo que Él me proporciona está para mí bien, y sé que del año pasado a mis perspectivas y prioridades han cambiado, pero no por gusto propio. Ha sido Dios que me va mostrando cosas erróneas de mi personalidad que me hacían ver la vida de una manera egoísta en muchos aspectos, pero ahora Él ha ido transformando mi ser, y algunas cosas que yo decía que no, yo puedo reconocer que hoy sí las necesito, pero es en Él. Pero estoy contenta porque sé que Él va conmigo, y si Él va en la barca no se hunde, y es la certeza que tenemos tú y yo de que Él nos va a sostener, de que no hay que tener miedo si confiamos en Él. Luego sigue la historia de la hija de Jairo, que él fue ante Jesús para decirle que su hija se estaba muriendo, que tuviera misericordia y compasión de la niña. Cuando iban, las personas se acercaron y dijeron que para qué molestaba al maestro, que ya la niña había muerto. Pero Jesús le dijo, no se preocupen, confíen en mí y todo saldrá bien. La gente se le burló, pero él fue y resucitó a la niña, y la niña empezó a comer. Es lo que hoy necesitas que sea resucitado en tu vida. Tu alma, tu espíritu. ¿Qué área de tu vida necesita ser resucitada?
Confía en Jesús y todo va a salir bien. Confiemos en Jesús, porque Él no es hijo de hombre para mentir y Él no nos va a defraudar. Si hay alguien que siempre va a estar con nosotros hasta el fin de los días, es Él. Y vemos que la invitación para nosotros es clara. Debemos dejar de cargar las preocupaciones que no podemos controlar. Nada de nosotros podemos controlar. Preocupaciones, ocuparse antes de tiempo. Debemos dejar de intentar resolver todo con nuestras propias fuerzas. Y de verdad que si fuera por mis propias fuerzas, yo hace rato hubiera mandado a volar a más de uno. Pero el Señor me ha puesto personas tan diferentes a mi lado para que seamos complemento. Y así crecemos juntos. Y Dios nos recuerda que lo que ya ha hecho nos habla de lo que Él va a hacer. Nos pide que ordenemos nuestro corazón, que obedezcamos aunque no entendamos todo. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de la tierra de tu parentela, Él no le dio un plan de ruta, le dijo sal, pero no le dio los detalles. Y él obedeció. Y no entendía, pero obedeció. ¿Qué hizo Abraham? Confió. Incluso aunque los muros sigan en pie, así como los muros de Jericó, Israel siguió confiando hasta que los muros cayeron. ¿Cuáles son los muros que tienen que caer en nuestra vida? ¿Cuáles son los miedos? ¿Cuáles son las dudas? ¿Cuáles son los temores? Mira que Dios te ama con locura. Y no hay nada que ese amor cambie, nada en lo que hagas. Así que no creas que cada vez que te equivocas, Dios está enojado contigo, porque no es así. Recuerda que así como Dios abrió el Jordán, así como derribó los muros de Jericó, así como sanó, liberó y levantó a los muertos, también puede obrar en nuestras vidas. No nos preocupemos tanto y confiemos en Dios. Y veremos cómo en medio de todo, Dios ya está haciendo que todo salga bien. Todo obra para nuestro bien. Y en el nombre poderoso de Jesús, que podamos recibir ese inmenso amor que el Padre nos mostró en Cristo en la cruz, que es tan ancho que no lo podemos alcanzar, pero que nos abrace en ese amor poderoso y que podamos sentir hoy esa confianza plena en que Él nos sostiene y nos está llevando hacia puerto seguro, y que eso que hoy no ves, lo verás en el nombre poderoso de Jesús. Lo que es tuyo, nadie te lo puede quitar. Amén. Dios es bueno en todo tiempo, y en todo tiempo Dios es bueno.